Y bueno, pasamos a este tema del trauma como algo cotidiano. Claro, es interesante porque el trauma habitualmente se ve como que el trauma, digamos, tiene que tener como ciertas características que son, como decía recién, eh, horrorosas, ¿no es cierto? Como algo como la La muerte. muerte, una acción de la naturaleza, pero los traumas, en gran parte, en gran medida, digamos, en la sociedad, en la cotidianidad, están relacionados con quiebres de imagen. O sea, decir como que hay una situación donde se generan quiebres de imagen, ¿no es cierto? Entonces, no, por ejemplo, quiebre de imagen personal, por ejemplo, venía en un trabajo hace mucho tiempo y realmente me despiden, ¿no es Mm. cierto? Y ocurre un quiebre de imagen personal que genera toda una narrativa en torno a esto y que puede generar un efecto en esa persona, en su relación con él mismo o con ella misma y en sus relaciones más cercanas. Entonces, también los quiebres de imagen del otro, fundamentalmente, o hacia el otro. Por ejemplo, las situaciones de conflicto de pareja, cuando hay situaciones que uno dice, bueno, infidelidades, por ejemplo, o situaciones de agresión, ¿no es cierto? O de respuesta o de violencia psicológica, ocurren traumas que tienen que ver con, que son menos, por así decirlo, menos fuertes que un accidente, por ejemplo, pero que están ahí en la idea también de que se genera una quiebre de imagen del otro, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y también cómo se reformula, por así decirlo, o cómo te pone al tapete el quiebre de tu imagen en relación a esa relación. O sea, lo que yo esperaba, mis expectativas que tenía en relación a esta pareja y que no se cumplen. Fundamentalmente son situaciones de que te hace visible digamos, la frustración de tus expectativas, ¿no es cierto? Entonces, los traumas que son más cotidianos están en las relaciones humanas, están presentes. Hay que pesquisarlos cuando estas situaciones empiezan a paralizar o a transformar el funcionamiento cotidiano, que yo diría que eso sería como un indicador importante para la gente cuando uno dice, bueno, ¿cuándo tengo que preocuparme? Bueno, cuando tu cotidianidad se ve afectada, puede decir como que te quedáis mucho en el pensamiento por la situación, en el trabajo se te meten estos pensamientos, dejaste de hacer ciertas cosas que antes hacías, ¿no es cierto? Como que, o en una relación de pareja eso se ve afectado porque ya nunca más tuviste confianza, ¿no es cierto? Porque ya ahora cuando te relacionas con esta persona, te relacionas desde la amenaza, entonces como te relacionas desde la amenaza, ya generáis conductas y respuestas que son muy también desafiantes y así se van generando los problemas en perpetuidad, po. Qué buen punto tocaste y también te lo agradezco en nombre de la gente porque por lo general está esa pregunta, ¿no? En el público en general cuando de repente tenemos que divulgar la psicología de cierta manera y llegar a la gente, la gente se hace esa pregunta, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo me presto atención a esto? Y creo que lo dijiste súper claro. Hoy se me venía también a la cabeza el tema de esto, cuando tú hablas de estos quiebres, de cierta forma, el tema del ciclo vital, ¿o no? El ciclo vital propio del ser humano, de pasar una etapa a otra etapa, el ciclo vital de la pareja, también, cómo va evolucionando la pareja a través de estas etapas comunes que de repente tenemos, y también el ciclo vital propio de la familia, ¿no? Que ahí la gente más comúnmente conoce el nido vacío, que cuando los hijos se van, pero tenemos distintas etapas también en el aspecto familiar. Se me venía a la mente una situación de un caso que estaba trabajando y, y estaba esta mamá mencionándome a este niño que hoy día es adolescente y ella narraba y decía, ya no es mi hijo era cariñoso, mi hijo era extrovertido, mi hijo era muy dinámico y hoy día tengo un hijo totalmente hermético, un hijo que no expresa emociones, un hijo pasa en su dormitorio, en su pieza y se provoca ahí eso, ¿no? En lo cotidiano. ¿Mm? Y viene algo bien paradójico que analizamos con esta familia porque él entra, nosotros en Chile, bueno, vivimos este tema del estallido social acá en la región metropolitana y en distintas regiones también, y entra siendo niño a este estallido social, en paralelo se nos pega el COVID, el confinamiento, y sale post-COVID siendo joven, adolescente. No estuvo esa transición.
Y claro, y la mamá pesquisa esto de cierta manera que me hacía mucho sentido con lo que tú estás nombrando en lo cotidiano, ¿no? Claro, está muy cercano también al tema del duelo, ¿ah? O sea, como que de alguna forma yo lo veo como bien cercano, digamos, obviamente a las características familiares, que, que puede ser que también sea un tema cuando uno dice, mi hijo ya no es mi hijo, porque cambió totalmente, ¿no es cierto?, en su forma de ser. Entonces, ahí hay todo un reacomodo que tiene que ocurrir en la familia, ¿no es cierto?, para dar respuesta, porque claro, para dar respuesta a los requerimientos que tenga este adolescente, ¿Y ¿no es cómo cierto? influye la comunicación? ¿Cómo está diciendo esa frase, o no? Tanto a nivel de lenguaje digital y analógico, no es mi hijo, de cierta forma, que Sí, fuerte claro. uno para el otro, ¿no? Es fuerte y obviamente que ahí también se conecta mucho con el tema de la expectativa, porque parte del crecimiento, ¿no es cierto?, del ser humano, pero sobre todo también de los papás, el poder encontrarse con esas expectativas que se van a veces haciendo más reales o menos reales. Entonces uno se encuentra con un hijo que puede ser que no te guste en todas sus características. Pero acá hay un concepto que está asociado fundamentalmente al reconocimiento en su totalidad como persona, independiente que haga ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan Luis Linares es un especialista en todo el tema de cómo el concepto de desconfirmación, ¿no es cierto?, que está asociado fundamentalmente a negar la identidad de un otro, ¿no es cierto? Como que son súper importantes porque son procesos de la comunicación afectivos y relacionales que pueden transformarse en una pauta, en una acción que la mamá repita en este caso en el tiempo. Entonces la negación de un otro, ¿no es cierto?, que es el no reconocimiento de esta persona con sus características, que puede ser que no le guste a la mamá, pero bueno, tendrá que trabajar en su expectativa, en lo que ella pensó como hijo y qué función cumple este hijo para su vida psicológica, por así decirlo, ¿no es cierto? Que es súper relevante veo yo, que está asociado al tema del cómo uno, independiente que no le guste todo lo que hace un hijo, siempre va a ser una persona querible. O sea, como que se entiende, ¿no? Como la idea del reconocimiento, que es súper importante. Sí, claramente ahí se provoca un bucle, ¿no? Entre más la madre dice que no es su hijo, el hijo más se aleja, ¿no? Y la queja de la madre Claro, que se aísla en su pieza, ¿no? Entonces, entre más se aleja, se aísla y lo lleva más a conectarse con elementos que le cargan de identidad. exacto. La web, el no sé qué, el TikTok, no sé qué, acá los amigos. Obviamente, elementos que lo cargan de identidad porque tiene en la casa una mamá que le está bloqueando el reconocimiento identitario.